Bienvenida al podcast de Universo Poderosas, donde te mostraremos cómo romper con el camino establecido, conectar con tu poder interior y crear una vida a tu medida, a través de historias de mujeres como tú que ya están transitando por el sendero alternativo. Ya basta de elegir solo carreras con salidas, ya basta de la curriculitis, ya basta de creencias impuestas y de que nuestro entorno nos dicte lo que debemos ser y hacer. A diferencia del camino de la multitud, este camino no tiene muchas pisadas y nuestra misión es dar voz a todas esas mujeres que ya lo están recorriendo para que tú puedas crear el tuyo propio. Estamos creando un movimiento de mujeres libres, conscientes y poderosas. Acompáñanos a construir esta revolución porque el primer paso para sentirnos realizadas en nuestra vida es conocer nuestro propio poder. Bienvenida a un nuevo episodio, soy Silvia Soria y hoy tenemos a una mujer que transformó su propia maternidad en una visión global y un proyecto súper potente que ahora lo exploraremos. Bienvenida, Carmen Moreno, de Parto Positivo. Muchas gracias, Silvia. Un placer poder estar aquí y compartir. Gracias a ti, Carmen. Y bueno, para todas las personas que nos están escuchando ahora, vamos a darles un poquito de contexto, no vamos a darles todo porque ahí vamos a explorar poquito a poco también antes, ¿no? ¿Quién era Carmen antes de Parto Positivo? ¿Quién es ahora? Brevemente, ¿quién dirías que es Carmen más allá de tu proyecto que lo exploraremos en breves? Pues soy una apasionada, multiapasionada. Me mueve todo aquello que me hace vibrar y creo que soy una creadora nata. Y pues mi misión es crear el cambio que quiero ver en el mundo. Y va muy ligado al nacimiento, pero también a otros espacios que cuidan de la vida. Súper, me encanta. Y ahora sí, cuéntanos qué es Parto Positivo y sobre todo cómo nació Parto Positivo. Pues Parto Positivo es una plataforma de educación prenatal que pretende y consigue también transformar el nacimiento, llevar toda esa conciencia a que el nacimiento, el embarazo, el parto, el posparto realmente no es un tema de nicho porque todos hemos nacido, pero sí que es un tema muy, de alguna manera, que ha quedado relegado a dejar de lado la experiencia y al final deja una huella imborrable e irreversible en madre, en bebé y en el mundo. Entonces es una plataforma que a través de la educación quiere hacer una parte de divulgación, digamos, de concienciación, pero sobre todo de ofrecer recursos, herramientas a mujeres, a familias que quieren vivir el embarazo, parto y posparto desde esa toma de conciencia, desde esa autonomía de ser dueñas de su proceso, de sus decisiones y sobre todo de vivirlo desde el amor, porque ha sido diseñado para vivirlo desde el amor y no desde el miedo. Entonces es un proceso que está muy, lamentablemente, por el contexto sociocultural en el que vivimos y como tantos procesos vinculados a nuestra sexualidad y nuestra vida sexual y reproductiva, está pues muy medicalizado, está muy distanciado de que la mujer tome un papel activo y es un poco un reclamo de volver a esa esencia y de que la mujer pueda tomar sus propias decisiones independientemente de las que sean y que lo haga desde un lugar de alineamiento con sus valores y no desde el miedo o desde la pasividad. Y sobre cómo nació, pues realmente como quizá tantos emprendimientos, surge un poco de una herida, de un dolor propio, de una historia traumática, de un trauma no resuelto realmente. Yo soy gemela, pero mi hermana gemela murió en el parto y fue un parto de estos terroríficos, ¿no? El que pues murió a raíz de una negligencia médica. Mi madre también tuvo una experiencia muy traumática en la que además perdió su útero, o sea que no pudo tener más bebés. Y fue un duelo pues no resuelto, que se quedó ahí como, bueno, pero al menos una está viva, ¿no? Al menos era como, bueno, por lo menos, que esto se suele minimizar mucho los duelos, pues bueno, pues no, como quitándole un poco de hecho, hoy que estamos grabando es el día de concienciación del duelo perinatal y de nuevo una experiencia muy universal que forma parte de todos los sistemas familiares, pero que a menudo es muy tabú o está muy silenciada y tiene también que ver con esta, bueno, pues con esta minimización de lo que implica esa etapa perinatal. Entonces, en mi caso, este duelo de mi hermana quedó como un poco no resuelto. Mi percepción, a pesar de que yo sabía de su existencia, era un poco como, bueno, como no la conocí, pues no tengo derecho a este duelo, no me puedo sentir mal por esto. Y bueno, pues en mi primer embarazo, buscado, deseado, afloró todo este duelo, este miedo, un miedo terrible a la muerte, al parto, a que se repitiese esa historia.
pero también a sentir esa ausencia, ¿no? Y esto me llevó a tomar conciencia desde la experiencia vivida de que cómo nacemos importa. Yo sabía ahí, a pesar de que todavía no tenía la formación o la confirmación más a nivel de estudios y de toda esta parte más racional, yo supe desde mi experiencia vivida que cómo nacemos importa y que quería darle a mi hija ese mejor comienzo y quería tener yo también ese mejor comienzo a la maternidad. Y a partir de ahí pues empieza una búsqueda, una exploración de recursos de información. Mi primer paso fue informarme y ahí aprendí que el parto es un evento fisiológico, que en ocasiones puede requerir ayuda médica, pero que no es un evento médico o una emergencia tal y como nos hacen creer por defecto. Por supuesto que el riesgo cero no existe en nada en la vida y es el 100% de la experiencia de mujeres que tienen ciertas situaciones. Pero era un poco como la información me llevaba a validar un poco todo aquello que yo ya sentía, pero había una parte como más profunda de miedos muy arraigados, de todas estas creencias que yo llevaba también por mi experiencia propia y que me impedían un poco vivirlo desde el lugar que yo lo quería vivir. Y ahí fue cuando descubrí la hipnosis como herramienta para poder pues transformar desde un lugar más profundo todas esas creencias que me impedían vivirlo y tomar mis decisiones, pues como yo quería vivir ese proceso, ¿no? Y realmente dar a luz desde el amor y no desde el miedo, que era lo que yo realmente quería, ¿no? Y bueno, a partir de aquí descubro hipnoparto, a pesar de que ahora el enfoque que yo tengo pues es como más amplio porque hay una parte informativa, una parte más de trabajo de creencias y otra parte más de recursos prácticos. Y, y fue realmente muy rápido el cambio, pasar de ese miedo a la calma, de las dudas a sentirme capaz, que creo que es una palabra que también define un poco el objetivo, el sentirte capaz, ¿no? Y hace que lo afrontes desde otro lugar. Y bueno, pues decidí dar a luz en casa y fue una experiencia maravillosa. Mi madre estuvo presente, muy sanadora a todos los niveles. Y a partir de ahí, en mi año de baja de maternidad que tuve en Reino Unido en ese momento, decido formarme en hipnoparto, en hipnosis, después en psicología perinatal. Bueno, hago totalmente un cambio que inicialmente parte de quiero entender cómo he podido pasar de un extremo al otro, cómo he podido hacer este cambio en tan poco tiempo y realmente con herramientas tan simples, porque realmente la hipnosis no es más que el uso de nuestra imaginación. Entonces, al final, yo quería comprender qué había pasado y esto me llevó pues a formarme y a desear que esta preparación tan transformadora fuese más accesible para todas las mujeres y familias que resonasen con ello. Entonces yo lo había hecho todo en inglés y Parto Positivo surge un poco de, empiezo a impartir cursos en Londres, en inglés, empiezo pues, con familias en Londres donde vivía, pero siempre estuvo como un poco la espinita de yo quiero compartir esto y hacerlo más accesible también en español porque me hubiese gustado hacerlo en mi lengua materna y porque creo que el embarazo, el parto son eventos íntimos vinculados a nuestra sexualidad que al final pues tu lengua materna tienes esa relación, ¿no? Con más íntima, más directa. Y a partir de ahí empiezo a desarrollar recursos en español, a dar cursos a través de Skype entonces, esto hace ya 8 o 9 años. Y de ahí surge Parto Positivo, de esta experiencia personal. Después, con el embarazo de mi segunda hija, surge el libro de hipnoparto, que lo tengo por aquí. Y, y a partir de ahí, pues para mí este libro fue la herramienta para que realmente fuese más accesible, porque por Skype no llegaba tanto. El primer curso online fue grabado con el móvil en casa en Londres con una luz terrible y bueno, realmente fue un curso que llegó a miles y miles de familias porque yo ya lo tenía y tenía como 100 y pico alumnas y de repente llegó la pandemia. De la noche a la mañana pasé a tener miles de alumnas en ese curso y ahí fue cuando Hipnoparto se volvió un poco, pues ya no solo llegaban mujeres que quizá habían tenido una experiencia traumática anteriormente o un proceso de búsqueda de embarazo muy largo, pérdidas gestacionales y buscaban quizá vivir su embarazo con más calma, soltando miedos limitantes, ¿no? Por alguna experiencia traumática o difícil anterior, como fue mi caso, sino que empezaron a llegar también pues madres primerizas que ya miraban a esta preparación, a este tipo de mirada al nacimiento de entrada, ¿no? Sin que necesariamente hubiese sucedido algo que fuese ese despertar. Y pues hice equipo y eso pues me llevó un poco a lo que es ahora, que es la plataforma de educación prenatal más grande en español. Súper. Genial, increíble. Todo eso vamos a explorar un poquito más adelante, toda esa expansión, ¿no? Con equipo, liderazgo, etcétera.
Pero es muy curioso porque incluso muchas mujeres tal vez deciden no tener hijos, no dar a luz, por todo ese miedo, ¿no? Por también todas esas creencias que arrastramos de generaciones. Y sobre todo que el miedo no es solo de la madre, como ¿no? del embarazo, sino el bebé. No todos nosotros, el hecho de nacer, pues que nos pongan en una incubadora, ya nos alejen de la propia madre. Que el bebé nazca, entre, ¿no? Todo médicos y que incluso el padre no pueda entrar en la sala. Eso también es traumático, no solo para la madre, sino para nosotros, ¿no? Y seguramente de allí también vengan muchas de nuestras inseguridades o de nuestros, ¿no? traumas, como que ya el nacimiento para el bebé, ¿no? Sacarle de ese zona segura, ¿no? Donde está calentito, ¿no? en el agüita, de repente lo sacarle, ¿y cómo le sacamos de ahí? Cesárea, etcétera. Aunque eso también se vuelve algo traumático para ¿no? el propio bebé. Claro, el proceso fisiológico en sí no es traumático, no tiene por qué ser traumático, pero tantas intervenciones pues sí que hacen que la mayoría de bebés realmente pues tenemos una capacidad obviamente de resiliencia como especie humana maravillosa y cada persona es un mundo, pero sí que es cierto que realmente el primer principio es no dañar y para mí la seguridad del parto y la seguridad de ese proceso parte de respetar lo que es esa fisiología, el diseño natural. Al final el bebé cuando nace, las hormonas que lideran el nacimiento y el parto son hormonas del placer, es la oxitocina, la misma que producimos en los orgasmos con el placer. Entonces, cuando tú lo estudias a nivel biológico, no ha sido diseñado para ser sufrimiento ni para madre ni para bebé. Tenemos los picos de endorfinas más altos de nuestra vida. Entonces, bueno, pues sí que es cierto que el dolor forma parte de la experiencia de muchísimas madres, de la mayoría, pero también hay partos orgásmicos, también tiene mucho que ver con nuestra sexualidad en general. Se sabe, por ejemplo, que las mujeres que son supervivientes de abuso sexual tienen menos receptores de oxitocina, menos densidad de receptores de oxitocina en el útero. Entonces ya hay también todo un entramado, ¿no? de lo que es nuestra sexualidad como sentido más amplio, pero el parto en sí ha sido diseñado para ser placentero, para que realmente esa conexión de entre madre y bebé sea un enamoramiento. Y como bien decías, cualquier separación es una causa bueno, este es un daño que se hace. Obviamente a veces puede haber situaciones en las que el beneficio sea mayor al riesgo o al daño que se está causando, pero al final esa primera herida de abandono está ahí, ¿no? Pues en mi caso, por ejemplo, por mi hermana gemela y después por la separación con mi madre, ¿no? Porque ese primer vínculo pues entre gemelos es con él o la gemela y no con la madre, después el segundo, digamos, con la madre y en embarazos de un único bebé, pues sería con la madre, ¿no? Y al final todo lo que espera el bebé es el cuerpo materno que hace que regule todas sus constantes vitales, que se sienta seguro, segura. Al final son 9 meses un poquito más dentro, pero continuamos gestando, ¿no? En nuestros brazos, en nuestra piel. Es el único hogar que esos bebés cuando llegan al mundo conocen. Por lo tanto, esas separaciones jamás se debería separar a los bebés de las madres. Y bueno, si se da una situación que debería ser algo como muy raro, no tan recurrente como es, pues que puedan estar piel con piel con el padre o madre no gestante con el otro progenitor. Y, y es importante, ¿no? Creo que también el que se respete todo esto parte de esa concienciación de la importancia de cómo nacemos y de las necesidades de madre y bebé. Totalmente. Y seguramente, antiguamente, ¿no? Cuando dábamos a luz en las tribus, etcétera, se hacía de esa manera. Solo que después, ¿no? Con, no sé, industrialización, bueno, todo, ¿no? La modernización, ahí se volvió más frío. Hospitales, médicos, ¿no? Como tú, todo lo que nos has comentado, y es como volver a los orígenes, como que todo me lleva en las diferentes áreas a volver a los orígenes, como en muchas ocasiones, ¿no? Que antes se sabía y nosotros hemos perdido esa información y estamos en la era de recuperar esa información ancestral, ¿no? Esa sabiduría. Totalmente. Hay una frase que me dijo una alumna, Laura, una vez, la tengo de hecho en el libro, que me dijo, hipnoparto para mí ha sido como la comida orgánica o la comida bio, que es como volver a la esencia, como quitar esas capas de condicionamiento que nos alejan de ello. Y es que hablamos de miedos que igual nos hacen más manipulables, más dejar pues toda el poder en otras personas, generalmente los médicos, ¿no? Pero también hay otras cosas como más sutiles, por ejemplo, la posición más habitual de dar a luz está en litotomía, que es como tumbada con las piernas no hacia arriba,
Esta posición sabemos que reduce el espacio pélvico en un 20%. Y de hecho las mujeres jamás, o bueno, puede haber una mujer cada X que por lo que sea le pida al cuerpo esa posición, podría darse el caso, nada es imposible y hay casos para todo, pero esta posición surgió de un rey que quería dar a luz a su mujer. En ese momento los hombres no formaban parte del proceso, ni veían ni estaban presentes en el parto. Quería hacerlo desde un sillón, entonces se ideó esta posición para que ese rey pudiese ver a su mujer dar a luz. No me Y lo puedo ahí, creer. O sea, también entra sí, el machismo aquí dentro. sí, Y sí, el tío sí. sentado en el sillón, o sea, manda narices. Exacto, no era por madre y bebé, era por su comodidad. Y a partir de que ese rey ve a su mujer dar a luz así, esta posición pasa a ser habitual porque a los médicos les es más cómodo acompañar pues con la mujer ahí quietecita en la camilla, a pesar de que reduce el espacio pélvico, a pesar de que el parto es movimiento, es una danza entre madre y bebé, necesita de ese movimiento. Si tú inhibes ese movimiento, ahí vas a generar, pues, dañar el proceso en sí. Entonces, bueno, no solo son los miedos, sino que muchas creencias que tenemos, por ejemplo, en Reino Unido también hubo un estudio que ahora ya estaba desfasado, pero me parece ilustrativo. En Reino Unido se daba libertad de movimiento a las mujeres en el parto y la epidural es casi anecdótica, o sea, no se utiliza a los niveles, por ejemplo, de España, que el 98% de los partos son con epidural. Entonces, en Reino Unido se hizo este estudio y a pesar de que las mujeres tenían libertad de movimiento, la mayoría elegían tumbarse en la camilla en esta posición. Y al final es porque, claro, sí, somos Lo mamíferas, conocido. también tenemos toda la parte de condicionamiento que te dice, ves una camilla, túmbate. Y entonces, aunque tu cuerpo te pida lo contrario, por lo tanto, creo que el proceso es como volver a nosotras y reconectar con el cuerpo, con nuestra sexualidad, con lo que te apetece, con lo que te pide, poder seguirlo, poder darte ese espacio. Es mucho más amplio de lo que pueda parecer, porque la Total. desconexión Conectar es muy... con lo salvaje. O sea, los partos eran salvajes y Sí. eran desde ahí como auténticos, ¿no? Y siempre tanta una luz blanca horrible. Y es curioso porque al final todo lo que nos estás comentando es como una revolución, es un cambio de paradigma, ¿no? Es como, claro, yo lo voy a hacer en camilla porque es lo conocido, ¿cómo voy a hacer otra cosa diferente y poner en riesgo? Porque es lo que he conocido, lo que he escuchado, lo que he mamado, generaciones, ¿no? De hacerlo desde ese lugar. Entonces, ¿cómo tú, Carmen, consigues montar un negocio, un proyecto y tan diferente un poco a lo que se hace, ¿no? Como yo soy fan de los negocios que vienen desde un movimiento, desde una herida, desde una crisis, ¿no? O algo nuestro y lo convertimos en transformación, ese dolor. Entonces, a veces es muy difícil, ¿no? Crear proyectos cuando todo lo demás gira en torno a otra oleaje, ¿no? ¿Cómo se consigue crear esta revolución? Pues para mí yo lo conseguí sin demasiado tiempo porque yo tenía una bebé, luego sí que tuve un año de baja de maternidad remunerado que era en Reino Unido y eso me dio un espacio para formarme, para toda esta parte, pero tenía mi bebé, entonces yo estaba de pleno en ello y luego volví a un trabajo corporativo muy demandante después de ese año de maternidad. Pero para mí el cómo lo conseguí es porque a mí esto siempre me ha dado energía, no me la ha quitado. O sea, para mí esto se convirtió en un hobby, en una llamada que realmente me nutría a todos los niveles. Entonces yo, cuando trabajaba en parto positivo, en la creación, recuerdo pensar, mira, aunque yo vuelva a mi trabajo corporativo, cada día voy a hacer algo, cada día. Y cada día lo hacía, un día podría 10 minutos, otro día eran las 3 de la mañana mientras daba la teta, pues cuando fuese, ¿no? Entonces era como esa constancia que tampoco venía de un lugar muy disciplinado porque realmente, ya te digo, me apetecía, quería hacerlo, me llenaba completamente, me daba energía. Y fue con esa constancia y realmente al inicio fue toda, bueno, pues claro, imagínate hipnoparto, ¿no? Yo pensaba que van a pensar en mi pueblo, la loca del que está haciendo Carmen. Yo trabajaba de directora en una agencia de medios muy grande en Londres, tenía muy buen trabajo, me habían ascendido durante la baja de maternidad, que me había estado preparando el ir hacia el puesto, pasé por todas las entrevistas a pesar de llevar 5 años en la empresa y conseguí el trabajo de directora asociada. Entonces era como que yo en realidad antes de ese punto había estado muy orientada a mi carrera corporativa y de repente la maternidad me dio la vuelta como un calcetín, todo lo puso en perspectiva y ya pues esa carrera corporativa no era tan importante, era como esto lo tiene que saber todo el mundo, lo importante que es cómo nacemos, cómo damos a luz, que el parto puede ser otra cosa, se puede vivir desde otro lugar, que estas herramientas son fáciles y simples.
y que todas las mujeres que resuenen, que esto llegue a ellas. Entonces, partió mucho de esa labor de divulgación, de haberme dado cuenta yo misma que a pesar de saber lo de la muerte de mi hermana, de todo esto, nunca le había dado espacio a que eso hubiese podido ser traumático para mí. Porque fíjate, ¿no? El desconocimiento y el distanciamiento ahora me parece muy obvio, pero en ese momento, yo, por ejemplo, en mi embarazo, en el primer embarazo, tuve terrores nocturnos, que es algo horrible, no es una pesadilla. Mi marido salió varias veces a la calle corriendo en ropa interior en mitad de la noche porque yo era unos chillidos, pues como si voy a morir, ¿no? Y era algo pues que al final estaba vinculado a mi nacimiento, pero hasta que yo llegué a atar cabos, porque como nos dicen que como nacemos no importa, Claro. pues no y de hecho acudí a varios psicólogos, pero en psicología, ahora no lo sé cómo estará, en la carrera no estudian la parte perinatal, ¿no? Hay formaciones específicas, pero de base no está, entonces nadie indagó demasiado en esa parte. Y para mí fue pues todo un proceso y ese deseo de divulgación en primer lugar, porque en ese punto no pensé que fuese, tampoco lo veía como un negocio en ese momento, pero sí que quería compartirlo. Y eso y la constancia. Trabajé muchísimo en ello, ¿eh? Lo digo así porque me nutría, pero trabajé muchísimo en ello porque sentía que necesitaba hacer esto. Era como una necesidad de esto, si me lo quedo yo para mí, soy egoísta. Como el mundo necesita saberlo, o sea, es como, no Sí, como, no era tanto en pensar en, ay, esto lo voy a rentabilizar y voy a ganar, me voy a ganar, claro, como que esa es la consecuencia, luego te ganas la vida de ello y luego viene la abundancia. Pero es más esa sí, necesidad, no esa misión de querer que más gente disfrute lo que te ha hecho a ti tanto bien, ¿no? Como, sí, necesito total, sacarlo a la luz. Y sí. Carmen, ¿qué significa para ti liderar desde lo femenino? Porque, no sé, a ti sí te ha pasado, pero yo en también estos años de negocio, sin darme cuenta, comencé muy masculina. Yo tengo una sensibilidad muy fuerte, un lado femenino en lo personal, muy fuerte. En lo profesional, lo femenino estaba guardadito en el cajón. Muy masculino, muy ambición, metas, ¿no? La parte estructura. Y claro, llegó un punto en el que me quemé. Burnout, insomnio, etcétera. Y ahí aprendí la importancia, ¿no? de esa balanza, de traer lo femenino, traer el descanso, el autocuidado, la escucha, que en mi vida personal lo tenía. Pero no sé por qué, tal vez por lo aprendido, lo vivido, lo visto en casa, ¿no? Cómo es pues tener un negocio, el esfuerzo, el sacrificio, etcétera. ¿Cómo tú o cómo para ti es esto del liderar, ¿no? Este movimiento, equipo, ya una estructura que no es una emprendedora yo sola, ¿no? Como cuando comenzamos las dos, que éramos yo sola haciendo todo. Ahora no, ahora ya pues hay una estructura detrás. ¿Cómo para ti es esto del liderazgo en femenino? Pues para mí también ha sido todo un aprendizaje y continúa siéndolo todo el tiempo, porque yo también empezó como con esta parte, sí que era como bastante masculina en el sentido de que era muy en el hacer, porque al final también Mm, para construir, pues en mi caso, construí desde ese lugar, aunque también estaba alineado con la parte más femenina de escuchar a mi intuición, igual, era muy realmente claro, tampoco tenía esa visión en ese momento de que fuese un negocio simplemente de divulgación en el proceso también de formarme y de hacer toda esta transformación, pero bueno, también yo venía del mundo corporativo de liderar equipos muy grandes, de 35 personas en este último trabajo que tuve, entonces sí que es verdad que tenía como ya mucho conocimiento pues de crear guías, valores, misión, visión, toda esta parte, ¿no? Entonces ya por mi trabajo anterior pues tenía un poquito esa experiencia, aunque era totalmente distinto, y creo que para mí la parte femenina significa integridad. Significa yo no puedo cuidar de madres, de bebés de la vida si no empiezo por cuidarme a mí misma. O realmente hay una falta de integridad y lo que digo y lo que hago y lo que soy no está alineado con el mensaje que doy, ¿no? Y yo creo que al final, pues eso pasa factura. A mí me pasó por momentos, porque es verdad que hay ciertos momentos en los que no he sabido parar del todo, incluido en mis maternidades, tengo 3 niñas, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que yo en mis pospartos he trabajado. La verdad, me apetecía mucho por la temática, estaba muy conectada en esos momentos, estaba muy creativa. Entonces, claro, también hay una parte ahí que igual la sociedad o lo que sería, es como toma una pausa, pues a mí me nacía mucho estar muy vinculada a mi empresa en esos momentos. Incluso cuando yo tengo un equipo increíble, increíble,
Y luego también para mí la parte femenina viene de escuchar esa intuición y, por ejemplo, yo esto lo siento también pues con cuidar, que el cuidado esté en el centro también pues como equipo, esa flexibilidad, esa creatividad, esa, sí, ese fluir más, ¿no? Y no empujar las cosas. Aunque creo que a veces es importante el equilibrio también para poder ir avanzando, ¿no? El equilibrio es la clave, pero a mí me pasó Ujú. igual y sigo en aprendizaje con estar más en mi femenino porque por defecto, ¿no? Un poco quizá sí que bueno, pues eso, que me arrolle un poco todo lo que quiero hacer o tener mil ideas soy de ejecutar y soy de, por suerte ahora, pues eso, al tener un equipo, pues no hay burnout ni nada de esto porque me sostiene un equipo increíble, que para mí son mis mejores amigas además y es maravilloso. Entonces ahora sí, pero claro, hace años y al inicio sobre todo, pues yo he dado cursos a las 3 de la mañana cuando me mudé al sudeste asiático, embarazada, a las 3 de la mañana y rezando porque no se despertase ninguna niña y me llamasen para ir a dar la teta. Que bueno, por la temática no pasa nada. Las Claro. familias, claro, por la diferencia horaria con España, he hecho cosas muy heavies. O sea, quiero decir que no soy muy buen ejemplo de liderar desde lo femenino. Estoy en ello. Y ahora mucho mejor. Vale, me ha ayudado a bajar revoluciones porque es un lugar Claro. también que te ayuda mucho a priorizar las relaciones, a crear desde otro lugar que a veces me castigo un poco porque pienso, jo, me estoy volviendo vaga, pero no es vaga, es que antes quizá era, ¿no? Y bueno, yo sigo en aprendizaje en esto y para mí pues es gracias a tener un equipo increíble que me sostiene y poder crear desde ahí y poder pues al menos tener la intención de que la integridad esté en el centro. Y desde la experiencia vivida y desde el cuidado propio, poder después hacer sostenible realmente este trabajo que es maravilloso. Total. Y cómo, bueno, muchas mujeres, ¿no? Algunas de nuestras alumnas o que se están reinventando, ya dando el siguiente paso al emprendimiento, etcétera, son mamás o desean ser mamás o aún no lo son, pero hay este miedo, ¿no? Esta creencia de, ostras, emprender y maternar, que por un lado genial, porque entonces puedo no trabajar desde casa y eso va a ser mucho más fácil que ir a una oficina, ¿no? Y siento que muchas mujeres también ahora están con ese deseo más que nunca de poder tener su negocio, sus ritmos, sus tiempos, su horario, pero al mismo tiempo hay ese otro miedo de, claro, pero yo estoy en mi negocio y si tengo hijos, no, o sea, voy a tener que estar como a dos bebés, ¿no? Entre comillas. Entonces, ¿cómo, desde tu punto de vista, ¿no? Haber también emprendido al mismo tiempo que ese primer embarazo, ahora ya con tres hijos, ¿cómo es esa relación entre crear un negocio, crear un proyecto, el emprendimiento y maternar, criar? Vale, empiezo con la parte como más buena. La realidad es que la parte de la maternidad es una explosión de creatividad. Los hijos, la maternidad te da la vuelta como un calcetín, te pone en contacto con tus valores, te reajusta tus prioridades completamente y esto puede hacer que se abran nuevas vías y que además estés como muy creativa, porque está vinculado a la creación, ¿no? Todo este proceso. Entonces es como muchas ideas, ¿no? Rompes tu rutina completamente, te reinventas, cambio de identidad, ¿no? Entonces pasan muchas cosas cuando tienes un bebé que, que ya van a hacer de por sí que estés más creativa. Luego, mi lema siempre ha sido mejor hecho que perfecto. Ujú. ¿Qué pasa? Que cuando tienes muy poquito tiempo y no, porque estás con tu bebé, yo era mucho más productiva. Digo era porque ahora mis niñas son bueno, la pequeña tiene 3 años, que no son tan mayores, pero ya no estoy en la etapa esta de Claro. tanto contacto constante, sino que, bueno, pues ya miran más a papá también y es como que ya es diferente, y 8, 6 y 3. Entonces ya esa parte más intensa, ¿no? La tengo ya la he vivido, ¿no? Entonces yo recuerdo pues ir con las niñas, cuando se dormía mi bebé, yo grababa el vídeo para YouTube del viernes en un momento, como salía, salía. Yo lo Claro. estaba pensando mientras andaba. El momento que se dormía era así y lo hacía y como te salía, no había, voy a grabar, ahora corto esto, no, ni edición, era como salga, se sube, porque luego igual no se duerme más, ¿no? Y era así. Entonces, pues yo llegaba realmente a lo que tenía que llegar porque era mucho más eficiente por
esa inseguridad de cuánto tiempo voy a tener o cuánto tal, y entonces, pues bueno, como que lo encajaba, ¿no? Ahora tengo más tiempo y tardo, si tienes más tiempo, tardas más tiempo, si tienes no, es como, bueno. Entonces, por una parte, a mí, ellas me han inspirado a vivir una vida más alineada con mis valores y a perder un poco la autoexigencia o el perfeccionismo y entender, ¿no? Que al final, pues eso, son creencias como muy limitantes, el que todo tiene que estar perfecto. Dicho esto, no llegamos a todo, el tiempo es limitado, los recursos son limitados y si está tu cabeza en lo que vas a grabar o en esto que vas a mandar o en el curso que vas a dar, pues no está presente completamente en estar con tus hijas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo muchos momentos, es verdad, que a lo mejor pues estaba dando el pecho y estaba respondiendo emails o creando algo, por lo tanto no estaba, no quiero dar una imagen de, ay, llegamos a todo, ¿no? Y la supermadre que llega a todo y que lo puedo hacer todo o no. No, al final pues son cosas que eliges, no es ni mejor ni peor, ¿no? Cada una tiene sus prioridades y realmente para mí me nació hacer esto porque me nutría, porque era algo que me daba energía. Entonces yo podía estar con mis hijas, tenía otros beneficios que eran pues poder hacer esto a la par que concilio y que estoy con ellas, pero sí que es importante saber que aunque tú lo puedas hacer desde casa, aunque tengas flexibilidad, aunque pues al final hay no, pues momentos en los que igual no vas a estar tan presente, porque es así y no llegamos a todo y no tenemos por qué llegar a todo, muy importante, y ya está, ¿no? Y yo creo que, pues eso, que todos los caminos son válidos, pero que implica también esa parte de que tu cabeza está a mil ideas y que pues muchos momentos no estás al 100%, ¿no? Y igual pues otra persona está mirando Instagram mientras hace X y tú estás pensando en otras cosas. No sé, cada una, ¿no? Pero claro, implica un sacrificio. Ya digo, yo he hecho burradas como dar cursos a las 3 de la mañana. Ahora Claro. tengo un equipo que ya no hago nada de eso. A las 3 de la mañana, vaya. Al final es encontrar cada una a su manera, ¿no? Que tenga sentido bueno, pues para cada una. También es interesante esto que has comentado y algo que también veo, ¿no? Cuando somos mamás, yo aún no lo soy, pero es algo que he visto, nos identificamos mucho con ese rol de madre y se pierde igual el rol de mujer o el rol de pareja, el rol con amigas, ¿no? Incluso el de emprendedor igual no se pierde tanto porque como al estar en casa, ¿no? Pero hay esa identificación fuerte con soy la madre. ¿Cómo se gestiona eso para seguir teniendo nuestra propia identidad individual? Sé que los primeros años tal vez es más complejo, ¿no? Pero para seguir cultivando esos espacios con la pareja, con las amistades, no sé, pero el autocuidado, como que se abre otro frente más y, como tú has dicho, la priorización cambia. ¿Cómo Sí. podemos seguir teniendo nuestro espacio o esa organización un poco de los diferentes roles y sombreros que tenemos? Pues exacto, es una crisis de identidad la maternidad, porque realmente solemos definirnos por lo que hacemos, por nuestro trabajo, por lo que hacemos mayoritariamente por nuestra rutina, ¿no? Entonces, pues, si estudias, yo estudio tal, si trabajas, soy tal, ¿no? Y de repente se para todo, ¿no? Por este bebé que te necesita las 24 horas, que eres su hogar, que lo estás haciendo todo, pero que sientes que no haces nada, ¿no? Porque, entre comillas, ¿eh? Porque, claro, estamos un poco vinculadas a la productividad, a lo que Claro. produces y de repente es como estar en el estar, ¿no? Está muy vinculado a lo femenino también, el poder pausar esa parte más productiva y estar en esa presencia absoluta que requieren los bebés. Entonces, aquí yo creo que es importante escucharnos porque hay mujeres que les va a apetecer vivirlo pues únicamente sin separación del bebé y hay mujeres que igual necesitan más espacios individuales. En cuanto a la pareja, yo creo que la comunicación es clave porque inevitablemente todo cambia y que puede ser un periodo que fortalezca mucho como pareja, como familia, pero hay un cambio, ¿no? Ese bebé necesita a la mamá todo el tiempo prácticamente. Lo que sí que es cierto es que no hemos sido diseñadas para maternar solas, solíamos tener una comunidad, una red, una tribu, ¿no? Un sostén comunitario en el que pues estábamos junto con otras madres, nos relacionábamos pues con mucha más comunidad y maternábamos como conjuntamente. Entonces, claro, no es que estés todo el tiempo tú sola con tu bebé, como suele pasar a muchísimas mujeres hoy en día, ¿no? Y más pues las que vivimos también fuera de nuestro país de origen, que igual ya además nos hemos ido de nuestra red natural un poco, que también pasa en nuestro país de origen y
porque hemos perdido un poco y ahora está como la familia muy unitaria, individual, ¿no? Madre, padre, bebé, como mucho los abuelos, pero hemos perdido un poco toda esa red. Entonces yo creo que es importante, si tienes esa conciencia, crear red, crear comunidad y que haya ese sostén ya de antemano. Y para esto, realmente para la vida misma, ¿no? El poder tener una red que te sostenga y relacionarte con mujeres o familias que estén atravesando ese mismo momento vital. Porque realmente en la maternidad, ¿no? Y por esto también te decía lo de la crisis de identidad, no solo es porque nos definamos de ciertas maneras en la sociedad, sino que biológicamente renacemos, nace un bebé, nace una madre. Cuando estamos embarazadas ya se le llama matrescencia porque en nuestro cerebro cambia tanto en proporción como lo hace en toda la adolescencia. Se sabe con 100% de exactitud si una mujer ha estado embarazada porque el cerebro cambia de por vida. Entonces, es una transformación brutal y eso es un cambio que está probado por la ciencia. Por lo tanto, no solamente es que nos definamos por nuestro trabajo, por las rutinas, por lo que hacemos, sino que cambia. Y una parte importante de ese tipo de transformaciones, por ejemplo, en la adolescencia, nos relacionamos con nuestros iguales, ¿no? Con adolescentes como nosotras cuando lo éramos, ¿no? Y esto nos ayuda a transitar ese cambio. Ahí los amigos, ¿no? Se vuelven, ¿no? Y la familia quizás secundaria en esa etapa. Pues en la maternidad necesitamos también relacionarnos con nuestros iguales, digamos, buscar pues mujeres que atraviesen ese momento vital. Por eso creo que es súper importante los grupos de acompañamiento, actividades de embarazadas y que esto ya le da un espacio a lo individual dentro de esa nueva identidad que es la de ser madre. Entonces, generalmente, luego puede haber mujeres que tengan necesidades distintas, pero generalmente atravesamos ese momento inicialmente pues sintiendo un vínculo, es difícil a veces separarnos de nuestro bebé, de hecho los siguientes 9 meses no dentro y se dice 9 meses fuera, la esterogestación, nuestro bebé pasa de gestarse en nuestro útero a gestarse en nuestros brazos, todavía muy dependiente y nosotras también dependientes de ese contacto, entonces puede haber mucha ambivalencia de necesito tiempo para mí, pero no me puedo separar a la vez, ¿no? Es como lo quiero todo, ¿no? Y Claro. podemos llegar a esa, entonces, bueno, pues ayuda a saberlo, que es normal este proceso y cada mujer tiene sus tiempos y el poder, pues, darnos ese espacio y sobre todo buscar esa red y esa comunidad que van a hacer que no estemos solas en el proceso. Totalmente, soy fiel seguidora de la pertenencia, de encontrar, ¿no? Esa comunidad de nuestro mismo momento vital, porque capaz que en nuestro grupo de amigas, en nuestro contexto, somos las únicas que estamos embarazadas. Entonces ahí otra vez soledad, no me entienden, solo estoy hablando de babies, de tal. Entonces es muy importante en cualquier momento vital, ¿no? En nuestro caso estamos pasando por un cambio profesional, encontrar personas que también estén planteándose esas cosas, esa frustración laboral. Estoy emprendiendo, pues grupo de apoyo de emprendedoras. Al final eso es lo que nos va a dar también ese apoyo y ese chute, porque hacerlo solas, pues imagínate todas las dudas, inquietudes y hasta es más fácil tirar la toalla, ¿no? O al final, igual hasta, bueno, mira, voy al hospital normativo porque, no sé, me surgen las dudas de si me va a salir bien, ¿no? Un embarazo y no parto en casa. Es como que es súper importante esa red porque es una manera de hacerlo más amable con Sí, nosotras en cualquier momento vital. Como, ¿por qué no me lo haría tan complejo cuando simplemente escuchando a alguien que ya haya vivido eso, que me dé el camino de las piedras, que me dé, ¿no? El atajo? ujú. Y Carmen, ya vamos a ir cerrando. Hay muchos temas que quiero seguir explorando, pero lo dejaremos para otro episodio y vamos a ir ya cerrando y quería pedirte así un último consejito que darías a todas las mujeres que nos están escuchando sobre ese momento vital, ¿no? De, bueno, pues estoy pensando tener hijos, me apetece hacerlo de manera diferente, más conectada, ¿no? Con lo esencial, con lo salvaje, con la sabiduría ancestral, hacerlo más coherente conmigo, pero estoy cagada, tengo miedo. Nadie en mi entorno lo ha hecho de esa manera. ¿Qué pasa si sale mal? Mejor entonces voy a un médico o a un hospital más tradicional. ¿Qué consejo así, breve, práctico, podrías darles?
Pues yo diría que todo lo que necesitas ya está dentro de ti, que realmente ya eres la mejor madre o la versión perfecta para tu bebé y que sabrás acompañarle como necesite. Y esto a veces implica elegir otros caminos y poder escucharte y elegir lo que sea mejor para ti, tu bebé en tus circunstancias. Yo creo que todas las mujeres toman esas mejores decisiones cuando están conectadas a sus valores y no al miedo. Totalmente. Increíble, Carmen. Muchas gracias por este episodio, ha sido un placer. Y a ti también por escucharnos. Vamos a dejar todos los detalles que también han ido saliendo por aquí. Y como sabes, esta charla con Carmen también forma parte de los episodios que estamos hablando también sobre el liderazgo, expansión, ¿no? Como todo lo que hemos comentado con Carmen de ese movimiento, esa misión. Y bueno, nuestra formación expande, nuestro tercer nivel está abierto. También vamos a dejar los detallitos para esas mujeres que pasan de emprendedoras a empresarias. Así que un placer, Carmen, agradecida por toda la sabiduría que has compartido con nosotras. Gracias a ti y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo gigante. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Nos encantaría leerte y que nos pudieras dejar tu reseña en la plataforma en la que nos estás escuchando. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo episodio y seguimos. Un fuerte abrazo.